Bueno, ¿qué tal amigos? Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Una Hora con Dios que hacemos todos los lunes. Bueno, hoy en un horario especial, un poquito más temprano, son las 4 de la tarde, 23 minutos, hora en todo el territorio costarricense. Saludos a todos los que nos están viendo en otros países, en Venezuela, en Colombia, en México, en otros países de Centroamérica también, y en Perú también, porque hay gente que nos ve desde el hermano país del Perú. Bueno, como les dije, hoy estamos en un programa más de Una Hora con Dios, aquí en su página Nutrición Celestial. Y bueno, hoy tenemos el segmento especial. Bueno, en este sentido estamos en la tardes de testimonio, ¿verdad? Así que, bueno, hoy tenemos un testimonio muy lindo, muy especial, y hoy tenemos al hermano Marvin Berrocal. ¿Cómo estás, Marvin? Un gusto de tenerte con nosotros. Gracias, Luis Diego. Bienvenidos. Y ahí sí, Marvin les saluda y soy un testimonio abierto en todo el sentido de la palabra. Los planes de Dios son muy diferentes que los de uno, les digo. Amén, amén, así es. Sí, Marvin hoy nos va a estar contando un poquito acerca de su testimonio, acerca de, bueno, cómo él decidió darle su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tal vez, bueno, le pedimos a la gente que está conectadita o que va a ver el programa más tarde, ¿verdad? Porque hay mucha gente que en Costa Rica, bueno, son las 4:25 minutos, a esta hora está trabajando, están laborando, ¿verdad? Por lo general aquí en Costa Rica la hora de salida es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Lo va a ver más tarde el programa, ¿verdad? Tal vez, Marvin, contanos un poquito acerca de cómo fue tu niñez, tu infancia, ¿verdad? ¿De dónde sos? Aquí, bueno, aquí estamos en Costa Rica. ¿De qué parte de Costa Rica sos? Y háblanos un poquito de dónde naciste vos y un poquito de tu infancia y de tu juventud y qué te gustaba hacer en esos años. Ok, Luis Diego, en esos años de mi infancia eran muy sanos. Estamos hablando los 80s. Aquí en Costa Rica, salíamos todos los grupos de una pandilla, era un mixto, mujeres, hombres, salíamos a jugar bolinchas, trompos, cada momento en su época, ¿verdad? Las tales mejengas que le hicimos aquí en Costa Rica. Sí, mejengas es para los que nos están viendo digamos, jugar fútbol en las calles, fútbol en las calles, ¿verdad? Que por ejemplo, se forman 2 equipos, pero tal vez no son 11 contra 11, tal vez son 5 contra 5, 4 contra 4, ¿verdad? Correcto. En México lo llaman la cascarita también. Pero aquí lo llamamos mejengas, aquí en Costa Rica, sí, claro. Ejemplos, sí, que hay, era una niñez muy sana, muy sana. Vivimos en Costa Rica en esos momentos de los 80s, era muy social. La gente salía de las casas con las puertas abiertas. No habían verjas tampoco. No había, es correcto, exacto. No habían verjas, conversábamos con las personas, con los vecinos. Era muy social en todo el sentido de la palabra, Luis Diego, y muy bonito, y ahí, las mamás de nosotros nos decían, si hace la tarea, puede salir, si no hace la tarea, se queda aquí, dentro de la casa. Había buenos hábitos, gracias a Dios, los que nacimos debajo de la protección de una familia también. Tuve la oportunidad de buenos valores, buenos hábitos. Como toda familia, pasamos por cosas, pero eso nos ayuda
a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos cada día que pasa. Y bueno, ¿nunca estuviste, por ejemplo, sumergido en nada malo, drogas o cosas así? ¿O llegó un momento en que llegaste como a probar el lado oscuro, ¿verdad? Porque, bueno, se habla de esto del lado oscuro, las cosas que hacemos, que dice la palabra que van en contra de la naturaleza de Dios. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Sí, digamos, ¿tenías una relación con Dios o no tenías esa relación? Ok, sí, Luis Diego, como usted dice, gracias a Dios, en Alameda que yo crecí, aquí en Pavas, Villa Esperanza, Pavas, habían 4 o 5 vecinos que me hablaban del plan perfecto de Dios. Gracias a esos vecinos, tuve un orden, ellos me invitaban a ir a la congregación y ahí seguí esos principios, qué es lo que era realmente lo malo y qué es lo bueno. Pero nunca tuve gracias a Dios, nunca tuve una vida muy desordenada, no tuve eso. Siempre como persona me ha gustado las cosas sanas, tranquilo, soy una persona tranquila. Como todo joven, tuvo sus momentos ansiosos, ¿verdad? Para explorar lo que era el mundo físico con lo espiritual, ¿verdad? Acuérdense que el alma, la mente, todo eso juega. Entonces, siempre le pedí dirección a Dios que me guiara a buenos términos, a buenos amigos, a buenas amistades. Y sí, conocí amistades como todo, muy buenas, muy sanas, pero uno mismo decide cómo quiere vivir. Claro. Uno mismo decide cómo quiere vivir. Unos cogieron el mal camino, por decir algo, por ejemplo, tomar licor, otros drogas, otros fueron momentos muy buenos, muy bonitos, como todo ser humano pasamos momentos difíciles, todos pasamos por cosas, los Diego, todos, así es. pero con la ayuda de Dios, y uno pone a Dios de primero, sobre todas las cosas, le va a ir bien. Sí, así es. Bueno, y Marvin tuvo una situación, ¿verdad? Y a partir de esa situación, él cambió su vida, ¿verdad? Y él es un testimonio viviente de que el poder de Dios existe, de que el poder de Dios es real, ¿verdad? Él pues sufrió un accidente, ¿verdad? Tal vez contanos desde el principio, Marvin, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué? ¿En qué lugar fue? ¿Por qué fuiste a ese lugar? Y ya posteriormente contanos ahí lo que te sucedió, ¿verdad? Ok, son puntos, Luis Diego, que lo voy a contar desde un principio. Llegando ese día, lunes, entrando el COVID, para variar, el COVID a Costa Rica en el 2020. El COVID, ¿verdad? Aquí llegó en el 2020, eso, el COVID-19 en otros países, ¿verdad? Fue más temprano, ¿verdad? En el 19 fue más o menos. Más o menos, sí. Ok, y aquí el 25 de mayo, era un lunes en la tarde, a las 3 de la tarde, tuve ese accidente. Me vine estamos hablando en base, y los que nos escuchan, de 8 metros de altura. 8 metros. 8 metros de altura. ¿Y dónde estabas, por ejemplo, subido? ¿En un andamio? ¿O dónde exactamente? En un árbol. En un árbol. En un árbol. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Y ya estabas trabajando o estabas haciendo qué actividad? Ok, en ese momento, ¿no? Subí al segundo piso, ahí donde mi hermana. Estaba y quería hacer un ceviche de manga. Un ceviche de manga. De manga. Y quería hacer ese cevichito y voy a subirme al árbol, que lo tenemos aquí en mi casa. Y es un árbol grande,
bien fuerte, y estaba cargada de mangas. Ya, y tomé la decisión de subirme al árbol, y ya, a los dos ramas de mangas que yo estaba bajando, al decir la tercera, ya, y se me quebró una de las ramas del árbol, y no tuve reacción así muy, porque eso fue milésimas de segundo, sí. Y caí del otro lado, donde el vecino, y caí sobre el lado derecho de mi cuerpo, o sea, el pie derecho. Sí, ¿y el piso era de cemento o era de zacate? Zacate, sí, zacate. Donde yo, acuérdese que cuando uno viene de una altura de 8 metros, hay gravedad, va tomando velocidad, y donde yo caí al otro lado de la casa, donde el vecino, totalmente el lado derecho, el pie derecho, quebrado totalmente. El pie derecho quebrado. Quebrado. La espinilla, lo que le hicimos aquí, el tobillo, salido totalmente de la carne. Sí. Del golpe que se dio. Claro. El empeine totalmente viendo al otro lado. Sí. Y en ese momento que, bueno, por ejemplo, en ese momento que de la caída, por ejemplo, ¿qué fue lo que sentiste? Obviamente, seguramente tenías mucho dolor, ¿verdad? Claro. ¿Vos gritabas o qué hacías en ese momento? Claro, no, para nadie es un secreto. Los que han tenido la oportunidad de sufrir un accidente así, de una quebradura, eso duele. Ver el empeine de uno totalmente quebrado, el tobillo quebrado, la tibia. En distintos países les dicen diferente, ¿verdad? Son partes del cuerpo, ¿no? Se me bajó la presión, Luis Diego, en ese momento, donde va recibiendo usted ya la información a llevar eso, que se está sano, y un momento a otro verse en el suelo totalmente. Y dicen los expertos que yo no tenía que moverme. Después de ahí, y yo de la desesperación ver eso, yo me moví. Entonces, el eje principal de mi cuerpo, o sea, la cadera, se desprendió. 3 vértebras. 3 vértebras. Totalmente. Pero me decían de lejos, no se mueva porque podemos estar hablando otra cosa más fatal. Sí. Que sería que decimos aquí la cervical, y donde está la cabeza. Contanos esa parte donde bueno, yo es que el testimonio de Marvin lo conozco, él y yo somos amigos hace algunos años, ¿verdad? Esa parte donde vos querías tomar agua, contanos esa parte ahí. Sí, lo que le da a uno en esa sensación, ese dolor que uno siente, donde cae esos 8 metros, yo digo, boté tanto líquido, comenzó la presión, subió, comenzó a bajar. Entonces, radicalmente comencé a pedir agua. Tráigame en agua. Y yo subaba. Y me dijeron, no puede tomar agua. Eso fue como que, bueno. Sí, ¿por qué te decían que no podías tomar agua? Porque médicamente los expertos dicen que cuando la persona cae de una altura así de 8, lo que sea, 10 metros, 8 metros, dicen que, y comienza usted a botar mucho líquido, el corazón es cuando más trabaja. Comienza esa información llegarle a su mente que usted ya está en graves problemas, físicamente hablando. Entonces no puede haber un shock ahí, entonces usted toma agua, sí. No puede, no. Como un paro cardíaco, claro, se me bajó la presión totalmente. Sí. Y ahí tuve 3 quebraduras en ese pie. Sí. Bueno, algo que me impresionó mucho es que
vos me contaste que tu mamá llegó con un pañuelito, ¿verdad? Sí. Como Ya un pañuelito mojado. Como todas las mamás, lo vuelven a ver a uno y a ver qué puede hacer. Y Marvin, ¿qué le pasó? Marvin, ¿qué le pasó? Y ella se puso, como todas las mamás, nerviosa. Y ella, como pudo, dio la vuelta al del vecino, porque yo caí al otro lado, ¿verdad? Y sí, muy bien, ellos se comportaron a la altura, todo el mundo ayudando, otros llamando a la ambulancia, mi mamá llega con un paño ahí, lo que yo sé, y otros me ponían paños húmedos, nada más. Pañitos húmedos. Para que no se le secara la boca. Qué increíble. ¿Ya? Y yo ya ahí, cuando yo me moví, yo no sé, la L3 y la L4 se desprendieron de otro. Y esto, bueno, después llegaron, bueno, le decían no se mueva. No se mueva. Pero en ese momento, ¿alguien llamó a la Cruz Roja o cómo fue ese proceso y en cuánto tiempo llegó como la ambulancia y a dónde te trasladaron? Ok. Sí, fue muy milésimas de segundo, eso fue muy rápido. Yo cuando yo me moví y sentí en la columna que se me desprendió las vértebras, sí. Hablando así médicamente, yo ahí que el cuerpo mío quedó paralizado. Y ahí se me fueron las luces totalmente, me descompensé y más o menos dicen mis hermanas que fue rápido, muchos vecinos llegaron, colaboraron a llamar al 911 para que llegara esa ambulancia lo más pronto posible, porque ya iba en categoría que les dicen ellos. En rojo, en alerta roja. Sí, de la desesperación yo me moví, yo no sabía, y ya ahí tuve que, en ese momento no sabía más, yo caí descompensado. Qué tremendo. Y bueno, vos ibas en la ambulancia y ahí ibas inconsciente o ibas consciente. Inconsciente. Ajá. Porque le ponen una inyección a uno para cuando ese dolor tan intenso de la cadera, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Hermanos, es algo duro de asimilar. Bueno, no sé cómo... ¿Y cuánto estuviste hospitalizado? ¿Cuánto tiempo? Más o menos en el hospital San Juan de Dios, estuve ahí rápido, fue algo rápido, un mes. Un mes. Y me mandaron porque para variar estaban los casos del COVID. Si te tenían que operar, ¿qué te dijeron? Inmediatamente me operaron 3 operaciones en el pie derecho. 3 operaciones. Y más la operación de la cadera, que esa fue eso es lo que duele ahí. La cadera. La cadera. Qué increíble. El eje principal. O sea, te operaron de la cadera y el pie derecho. Y el pie derecho. Sí, me hicieron en esa misma noche, yo caí tarde noche al San Juan de Dios, al hospital. ¿Trasplante de cadera fue lo que te hicieron o cuál fue el procedimiento? Eso dice el doctor, el neurocirujano, que fueron la vértebra 2, 3 y 4. Sí. Eso abren ahí y le ponen a uno unos pines para que el eje principal vuelva a su normalidad. Pero acuérdese que ahí son como discos. Esos son como discos, que cada disquito eso es muy minucioso. Tiene que quedar perfecto. Porque algo que toquen mal ahí, uno puede no caminar o quedar paralizado en cama. Totalmente. Qué tremendo. Y mira, y una pregunta antes de saludar a la gente que nos está viendo, porque todos estos testimonios los contamos para que ustedes vean el poder de Dios y dice la palabra que los padecimientos que nosotros tenemos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo.
Entonces, posiblemente usted está pasando una situación de enfermedad, una situación difícil, y estos testimonios a uno le levantan la fe, ¿verdad? En estos momentos, cuando vos estabas internado, ahí en la cama, bueno, no sé si te podías mover o no te podías mover, ¿qué era lo que pensabas vos en tu mente? ¿Qué era lo que pensabas vos en ese momento? Ok, en ese momento uno lo que piensa es, comienza usted a bajar todos los santos, ¿verdad? Todos los santos. Del cielo. Y dice, ¿para qué estoy yo aquí? Esa es la gran pregunta. Pero en ese momento, como estaba fresco el asunto, yo lo que pedía, hermanos, yo lo que pedía era, ya hay cafecito, es lo único, porque no quería comer nada, sino le dije a los que estaban sirviéndola, quiero tomar café. Y eso fue, quiero tomar café y me trajeron cafecito, todo lo que fue frutas, el pinto le ponen ahí, así, aquí se le decimos en Costa Rica, gallo pinto. El gallo pinto, sí, arroz, frijoles, pero es como una mezcla, ¿verdad? Y lleva picadito la cebollita, el chilito y salsa Lizano, una salsa especial de aquí, ¿verdad? Sí, eso lo dejé. Las frutas, lo que me tomé fue el café. Y entonces en ese momento iba asimilando, pero aquel dolor me apretaba más y más. Sí. Y yo le pregunté a mi hermana Jessica, fue la que me acompañó toda la noche. Entré a las 6 de la tarde, a las 7 me operaron, 7:30, sí, que yo sé. Y ya ahí, dice mi hermana que salí a las 5, casi a las 5 de la mañana de la operación. 5 de la mañana de la operación. Toda la noche pasé. Qué tremendo. Prácticamente me estaban haciendo la... Y en ese mes de que estuviste en el hospital, me imagino que vos meditaste mucho en muchas cosas. ¿Qué era lo que pensabas? Por lo general uno piensa, y uno como hombre, ¿verdad? Que ese proveedor en la casa muchas veces, ¿qué voy a hacer? Iré a, no sé si los doctores te hablaron de ese asunto, pero uno piensa, iré a quedar bien de la operación, volveré otra vez a trabajar, ¿qué voy a hacer? Uno como hombre piensa siempre en todas esas cosas y más en la autoestima de uno como hombre, ¿verdad? ¿Qué pensabas vos en ese momento? No sé si te inundó la desesperación, la angustia, digamos, por todas estas cosas que le invaden a uno como hombre, ¿verdad? Como jefe de hogar, ¿verdad? Claro. Luis Diego y los que nos están viendo, es un sinfín de cosas que le llegan a uno a la mente. En ese momento, lo que me venía era que yo quería estar sano. Es lo que se le viene a uno. O en qué momento yo caí aquí. Porque esto fue milésimas de segundo a los que me están oyendo. O sea, es algo como un abrir y cerrar de ojos para uno tener un accidente. Se los digo por experiencia propia. Sí. Es algo que, no, feo. Es algo que uno no lo puede asimilar en ese momento. Le pasan a uno un montón de ideas, pero comencé a razonar poco a poco y comencé y le dije yo a Dios, ¿para qué o qué tengo que hacer yo para yo ganarme el cielo? Porque ahí en ese momento está entre la vida y la muerte. En un hospital se pueden complicar las cosas o mejorar positivamente como humano, ¿verdad? Y ya en la parte espiritual comenzaba a pensar que Dios hace milagros todos los días. Aquellos que están en un hospital, un familiar suyo o algo así, los milagros existen. Hay que activar esa fe. Hay que conectarse a la fuente que es Cristo para que Él pueda hacer ese milagro, porque Él es un caballero.
si uno toma la decisión y se arrepiente, si hay arrepentimiento sincero, Dios puede operar ahí. Pero si uno no es humilde y no le dice, no hay un arrepentimiento sincero, Dios no puede estar en ese corazón, en esa persona. Sí. Porque tenemos un Dios que es real y todo, pero ahí es donde a usted dice que tenemos que ser más humildes tal vez de lo que éramos. Sí. O dejar ese orgullo, esa arrogancia de lo que uno era. Así porque es. cada persona tiene sus diferencias, su manera de ser. Entonces, Luis Diego, fue algo que se le venían a uno un poco de un sinfín de cosas. Claro. Pero el propósito más grande, hay un propósito aquí en Estados Unidos de ustedes, que Dios siempre tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto, Él me escogió para yo. En el momento no lo sabía, pero ya después Dios tenía un plan perfecto para mí y para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese plan? Hablar la palabra de Dios. Sí, así es. Hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, así como lo hicieron conmigo, yo quiero decírselos en esta tarde, que hay un Dios que puede transformar sus vidas. Amén, amén. Qué tremendo. Hay un Dios que puede, o sea, para Él no hay nada imposible, dice Lucas 1:37. Pero si uno quiere. Así es, así entonces, es. Fui asimilando. Pasé 2 años y medio en cama. Así como 2 años y medio. 2 años. Sin hacer absolutamente nada. Entonces, tenían que bañarme, los enfermeros, bueno, allá, y tenían que bañarme, tenían que a veces hasta darme de comer, se me iba al habla, o sea, a veces no podía hablar, expresarme, porque esas partes de la cadera, al final de la colita, donde le dicen, son como venas, son como, cada venita de esas, dice el neurocirujano, es cada movimiento del cuerpo, de lo que nosotros hacemos. Cada venita dice, es el paladar. Otra venita es el movimiento de brazos. Sí. Otra venita es el cómo mover los pies. O sea, es como mover las raíces de un árbol. Así me dijo el doctor, el neurocirujano. Entonces, yo le dije a él, ¿qué fue lo que realmente me pasó a mí? Médicamente hablando. Y a ellos me lo explicaron punto por punto. Ahí se le van las carreras a usted, ahí se le va todo. Sí. Fui asimilándolo poco a poco. Claro. Vamos a saludar a algunas personas que nos han puesto mensajitos aquí, ¿verdad? Bueno, qué montón de mensajes. Estoy viendo. Bueno, Karen Díaz desde Granadilla de San Pedro. Gracias a Dios se cayó en zacate, dice. Bueno, esa pienso yo que fue una salvada, que caíste, ¿verdad? En el zacate, ¿verdad? Vamos a ver, la pastora está conectadita ahí. Gloria a Dios por la vida del siervo, dice la pastora Marita, ¿verdad? También tenemos aquí Carlos García Salazar, está conectadito. Gloria a Dios, bendiciones, mi hermano Marvin Berrocal. Dios les bendiga grandemente. Bueno, don Carlos siempre nos acompaña en las transmisiones. Fresi Ortega dice, gloria a Dios, dice Fresi Ortega. Saludos. Nenita Fonseca, que también es fiel televidente de nuestras transmisiones, nos pone bendiciones desde allá, desde San Luis Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Un saludo para Nenita, ¿verdad? Que estamos orando por Nenita ahí, por su recuperación ahí, que ha estado padeciendo unos problemitas en la columna, ¿verdad? Entonces está en tratamiento. Karen Álvarez también está conectadita. Saludos Marvin y Diego, ¿verdad? En Escazú, ¿verdad? Desde Escazú, ¿verdad?
Y bueno, Ana Vega también, gloria a Dios, qué testimonio más impresionante, dice Ana Vega, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos más mensajes también. Dice aquí Rey Fuentes Canales. Rey Fuentes Canales, así es. Bueno, me gustaría saber desde dónde nos sintoniza Rey Fuentes, ¿verdad? Dice Mari Páez. Dios es bueno y nos ama, dice Mari Páez. Marielo Cedeño, dice Marielo Cedeño, amén, Dios es bueno. Amén. Dice Marielo Cedeño, ¿verdad? Andrea Quesada, hay un propósito para todos. Bueno, eso es lo que muchas veces nos cuesta como entender, ¿verdad? Que hay un propósito para todo y que en medio de la adversidad siempre hay un propósito, porque cuando estamos pasando una situación difícil, Marvin, todo se nos nubla, porque uno lo que ve es como un hoyo negro, ¿verdad? Y nos cuesta ver que en todo eso hay un propósito, ¿verdad? No sé si te pasó a vos que tal vez llegó un momento en que decías cuál es el propósito para mi vida, ¿verdad? No sé si te llegaste a preguntar eso. Claro, el propósito más lindo que hay en cada uno de los que nos están viendo y para los otros para mí, es hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a eso nos mandó Jesucristo. A eso nos mandó. Digo que es una orden. Dice que en Mateo 28:19, Él nos mandó esa palabra de ir y hacer discípulos. Digo que Jesús lo que no quiere es que sea una iglesia dormida, sino que sea una iglesia activa, de ir a hablar la palabra de Dios. Contar los testimonios, la experiencia, lo que uno ha vivido. Para mí ese es el propósito más lindo que cualquier ser humano le puede pasar. Sí, yo he tenido la experiencia de ir a los hospitales. Ahora es que han restringido un poquito aquí en Costa Rica, ¿verdad? La visita a los hospitales, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando yo iba, uno encontraba a la gente y el 99% de los casos de las personas le dicen, ore por mí, ore por mí y todo, y para que salga de aquí, para que quede bien. Y uno iba, Marvin, por todas las secciones del hospital. Y iba uno a oncología, iba uno a ortopedia, iba uno a cuidados intensivos, incluso a oncología, donde está la gente que tiene cáncer, ¿verdad? Sí. Cirugía de hombres, cirugía de mujeres, al Hospital San Juan de Dios. Y todo el mundo le decía, ore por mí, ¿verdad? Sí. Ore por mí, porque el corazón está como sensible, ¿verdad? Sí. Y a nosotros como seres humanos nos ha pasado que estamos en una situación difícil y nosotros clamamos a Dios, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sácame de este problema, sácame de esta situación y todo. Pero cuando ya hemos pasado por la situación y vimos la salida, y nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Y qué bonito esto que nos pone Andrea Quesada, ¿verdad? Que hay un propósito para todos. Y me gustó eso último que dijiste, que todos estamos llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? A dar las buenas nuevas de salvación a las personas, ¿verdad? Porque después de que hemos pasado una situación de prueba, nos olvidamos y seguimos nuestra vida igual. Entonces, qué bonito eso, porque Dios permite muchas veces que pasemos situaciones con un propósito, ¿verdad? Y a veces la prueba no dura una semana o 2 años y medio como vos, ¿verdad? Sino que dura más tiempo, ¿verdad?
Entonces, contanos qué estás haciendo ahora. Contanos, bueno, cómo quedaste primero y porque Marvin hace todas las cosas, no sé, en un porcentaje muy alto. De ahí son pocas las cosas que él hace, que él no hace, ¿verdad? Él de ahí es una persona que hace deporte, porque él me cuenta a mí que él salía a caminar y él es una persona deportista, le gusta mucho el deporte, el fútbol y todo eso. Contanos cómo es tu vida ahora, cómo es tu vida ahora. Okay. En el asunto en teoría, ahorita, ya por el accidente que tuve, por decirle algo, Luis Diego, y los que nos están escuchando, ya no es como antes, ¿verdad? Ya ahora tengo que pensar, razonar más lo que tengo que hacer. Físicamente, bueno, tengo que caminar para lo mismo, lo que me pasó, para ir en rehabilitación. Rehabilitación. Otra vez adaptándome a la vida normal. No podía caminar, 2 años y medio en cama, pero poco a poco fui, con ayuda de mi familia, amistades, me ayudaban a caminar, a dar primeros pasos como un bebé. Luego, gracias a Dios, de estos 3 años ya, he ido asimilando, porque le voy a decir una cosa, Luis Diego, a ninguno nos gusta pasar un proceso. No, a nadie le gusta. Es necesario, pero sí. Dios lo permite, el proceso, ¿verdad? Pero mentira que, ay, qué lindo, voy a entrar en un proceso. A nadie le gusta, a nadie le gusta. Seamos sinceros. Yo estaba ahí 2 años en cama y en silla de ruedas. Mi hermano, eso se me hizo eterno. Y no sabía cuál era el propósito por la que Dios estaba ahí, sí, tratando conmigo. Y al tiempo lo fui asimilando, porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, son más altos. Así es. Entonces, tuve que entrar, no porque me pasó eso, no. Tomé la decisión de tomar una relación más íntima con el Espíritu Santo, o sea, y luego decirle a Jesús cuál es el propósito. Preguntarle a él. Sí. Porque a veces, seamos sinceros, no tenemos a veces una relación muy íntima con él. Sí, es como una relación, para poner en contexto, como de me levanto, hago una oracioncita ahí, gracias Señor, y todo eso es como por ratitos. Por ratitos, sí. Por ratitos. Y dice que... o como para cumplir también, para decir, ya cumplí con Dios, ¿verdad? Exacto. Luis Diego, y lo que nos están escuchando, hermanos, es que uno no puede engañarse a uno mismo ni a Dios. Porque dice que nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios, tenemos que ir de aumento en aumento, cada día, cada mañana, hasta que el día sea perfecto. Y yo sinceramente, yo quiero dar más cada día, porque ahora nuestra pelea no es contra, yo he sentido esa energía, pero he sentido de que por otro lado está el enemigo punzando. Seamos sinceros, porque la guerra no es contra sangre ni carne. O sea, hay alguien que le estorba que nosotros hagamos las cosas bien. Sí. No es la gente que se le pone a usted bravo porque no haga, no. Son esas personas, ya uno sabe quién trabaja detrás de ahí. Sí. Y no decimos esto como para que la gente le dé miedo. No. Hay gente que dice, no hombre, yo no me meto con Dios porque el diablo me ataca. Exacto. Buscan excusas, por decir así, ponerle un punto. Sí. No. En Dios lo que Jesucristo lo que quiere es
que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Claro, claro. Que seamos por medio de Él, con la palabra, que es la que limpia, es la que restaura, que seamos abiertos, sinceros a Él. Y eso me ha llevado a mí, y le dije a Luis Diego, esto hay que contarlo, sí. Hay que contarlo. Es que si no lo hacemos nosotros, Jesús lo dijo antes de entrar a Jerusalén de nuevo. Si no hablamos como pueblo de Cristo, lo van a hacer las piedras. ¿A qué me refiero? Que uno tiene como hijo de Dios, hija de Dios, tiene que ser sincero delante de Él. Y él dice que Él no rechaza un corazón arrepentido. Amén. Él siempre tiene algo guardado para uno, cosas buenas para uno. Y se los digo de experiencia, la palabra nunca viene vacía. Sí. Siempre trae un objetivo hacia lo que usted quiera pedirle a Él. Sí. A mí me gustaría como que ahondaras un poquito más en esto de la palabra proceso, porque incluso yo antes, cuando me decían vas a entrar en un proceso, yo me asustaba todo. Ay, claro. Seguro vienen un montón de cosas malas. Vale. Y háblanos un poquito de lo que es para vos un proceso, porque para mí el proceso es algo donde Dios lo agarra a uno y lo que quiere sacar Dios de uno es lo mejor, no es lo peor, ¿verdad? Entonces, ese proceso puede incluir, para mí, ¿verdad? Más comunión con Dios, más tal vez que yo me meto más en oración o más en intimidad con Él, ¿verdad? Y no precisamente tienen que ser como cosas malas, ¿verdad? Que la gente se asusta a veces cuando estás pasando un proceso. Correcto. Los procesos nos ayudan a madurar. Los procesos nos ayudan a ser personas más sabias. Es ahí donde en los procesos entran los frutos, Luis Diego. ¿Por qué? Porque se activa todo aquello que son las virtudes. Las virtudes son la paciencia, dominio propio, mansedumbre. Y hoy en día, a como estamos, la gente no le gusta esperar. La gente anda para allá, para acá. Y una de las virtudes que Dios está encima de los seres humanos, pluralmente hablando, es la paciencia. Va a la mano con ese proceso. Si usted no tiene paciencia, mi hermano, usted no va para ningún lado. Sí. Porque tal vez para usted quiere curarse ya. Yo quería curarme en una semana. Y a mí me dijo el doctor, usted va a pasar un proceso de 3 años para que pueda caminar. Pero yo positivamente y con la ayuda de Jesús, nuestro Padre Celestial, en 1 año y medio estaba dando los primeros pasos. Sí, sí. Porque puse la fe en acción. Claro. Porque la palabra de Dios está basada sobre la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. Y yo eso no lo quiero perder. Quiero siempre tener esa convicción, esa seguridad de que nunca voy a perder esa fe. Porque sin fe, dice, oiga lo que dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hermanos, esto es serio. Tenemos que tener paciencia para ver qué Dios tiene
guardado para cada uno. Sí, ahora que vos hablabas del tiempo, bueno, que eran 3 años y medio, porque el ser humano es muy dado a 2 años y medio, sí. Bueno, vos pudiste haber dicho, bueno, de ahí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? De ahí 2 años y medio, 2 años y medio perdidos. No sé si lo pensaste en ese momento, ¿verdad? Pero el ser humano es como muy dado a hacer cálculos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay gente que planifica su vida y, bueno, ya yo a los 30 ya sí, ya a los 30 yo ya calculo que me tengo que casar a esa edad, y ya a los 35 ya tengo que tener una carrera asegurada, ya a los 40 tengo que tener una casa, tengo que tener un carro, tengo que tener 2 hijos, y el ser humano como que planifica, pero a veces como que el Espíritu Santo viene y como que los planes ahí no se cumplieron, y de ahí mucha gente se frustra, y posiblemente aquí hay gente tal vez que nos está viendo en vivo o que nos está viendo en forma indiferida, que tal vez dice, mira, yo es que de ahí calculé que a esta edad yo me iba a casar, calculé que a esta edad yo iba a estarme pensionando, ¿verdad? Yo me iba a estar pensionando y todo, y nada de esto ha sucedido, y me siento fracasado, ¿verdad? Y digamos, con lo que te pasó a vos, ¿verdad? Vos hablabas de la paciencia que tuviste que adquirir y todo, y ahí es donde vemos que el dueño de los tiempos es Jesucristo. Entonces, ¿qué le dirías vos a esas personas que tal vez trazaron un norte? Y no digo que eso está mal, eso está bien, planificar en la vida y todo, ¿verdad? Pero que tal vez llegaron a una cierta edad y no han visto aquella meta que tal vez se trazaron, y se sienten tal vez frustrados, se sienten fracasados. También se da mucho en la mujer, más que en el hombre, que tal vez a una cierta edad pretendían casarse y no se casaron, o que el matrimonio se derrumbó, no funcionó, y se sienten tal vez truncados, ¿verdad? ¿Qué le dirías vos a todas esas personas que dijeron, yo en determinado tiempo pensé que iba a estar en este nivel, y no lo estoy? ¿Qué le decís a esas personas? Ok, espiritualmente hablando, pídale mucha dirección a Dios, que sea Él el número 1 en sus vidas. Luis Diego, ¿somos o no somos? ¿Verdad? Una cosa es decirlo de los labios para afuera, y una cosa es creérsela. Yo lo que le diría a esas personas, que tengan fe, nunca la pierdan. Pero primero, segundo, tercero, cuarto, que sea primero Dios en cada decisión que se vaya a tomar. Amén. El número 1, el mejor negocio que usted puede hacer en sus días, no importa, que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de nada de eso, no. Estamos hablando de que el número 1, el fan, el apasionado que usted tiene que estar, es con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Para que usted tenga un norte. Y tal vez si no le salió ese plan, como usted dijo, Luis Diego, es porque Dios tiene algo mejor para esa persona. Veámoslo positivamente hablando. Dice que todo obra para bien. En Romanos 8:38, 8:28 dice que Dios tiene, o sea, planes para bien para cada uno de nosotros. O sea, Él no nos va a quitar algo para darte algo malo. Más bien al contrario, Él te quitó eso porque viene otra bendición mejor de la que usted estaba pensando. Más bien esa bendición que usted estaba tomando, más bien le iba a hacer un daño. De lugar de una bendición, más bien te iba a hacer daño. Sí. Que agarre esa
Romanos 8:28. Porque a veces nuestros pensamientos no son los mismos que tiene Dios. Qué Nuestros tremendo. tiempos son diferentes a los de Dios. Exactamente, sí. El tiempo nos ayuda a madurar, espiritualmente hablando, a madurar, a estar más seguro hacia dónde vamos, hacia a qué es lo que nosotros queremos humanamente. Nunca se les olvide esto. Cuando vayan a tomar una decisión, pídale dirección a Dios. No vaya ahí, como decía nuestros abuelos, ahí a lo que caiga. A lo que caiga. A lo tico hablando, ¿no? Sí. No, eso no es así. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Sí, así Dios es un Dios de orden. Usted ha visto que los días, cuando empieza una semana, es lunes, martes, miércoles. O sea, la semana no va a empezar viernes y sábado y domingo. No. Porque mucha gente se adelanta a veces. Claro, claro. No estamos apenas en septiembre y ya están pensando en... No sabemos si vamos a llegar. Por eso es el afán que estamos viviendo no nos deja tomar sabias decisiones o saberle pedir dirección a Él, qué es lo que realmente queremos. Lo queremos todo rápido, ya, esto y Dios. Y una de las cosas que aprendí en este proceso que estoy pasando es tener paciencia. Que no es cuando yo digo, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Él es perfecto. Sí. No, y algo muy curioso, bueno, esto no es bíblico, pero cuando uno va a un hospital, a usted le dicen el paciente, ¿verdad? Sí, porque tiene que tener paciencia usted, ¿verdad? Sí. Entonces, qué increíble. Bueno, ahora Marvin está sirviendo, él está sirviendo en la obra evangelística y, bueno, él se logró casar, ¿verdad? Sí. Oigan ustedes, hace que más de un año, ¿cuánto? Un año y estamos hablando de un año y 22 días. Sí, ¿vos pensabas casarte en algún momento? ¿Cómo fue que conociste a la pastora Marita? Y contanos un poco esa parte y lo que estás haciendo ahora para la obra del Señor. Nos conocimos con la pastora Marita, yo la conocí. Yo estaba predicando la palabra de Dios en un parque, nos conocimos hablando la palabra de Dios. Qué bueno. Ahí nos presentaron en el Parque de la Merced, aquí en Costa Rica. Vea los planes que Dios tiene para... Sí, claro, son muy buenos. Claro, son buenos y a veces nosotros hacemos números por dónde va a llegar la bendición y bueno, de ahí la bendición llega por otro lado. Por otro lado. Y ahora están trabajando en proyectos evangelísticos y de obra social, ¿verdad? Y de obra social. Vamos a campamentos, o sea, programamos el campamento. X mes vamos por decir algo, a tal provincia de Costa Rica, vamos para Punta Arenas, que hemos ido mucho ahí. Vamos al lado de Limón, la zona Caribe, y hay mucha necesidad, hermanos. Y esas misiones son muy bonitas porque vamos a compartir con las familias, vamos a visitar, vamos a tocar las puertas de las familias necesitadas. Porque les voy a decir algo, nunca es malo tomar decisiones siempre con la dirección de Dios. Todos necesitamos. Hay personas que se ponen a llorar cuando nosotros le hablamos una porción de la linda palabra de Dios. Vieras que esto lo necesitaba, me sentía muy vacío. Y ahora cuando yo los vi a ustedes, sentí una alegría. Porque todo el mundo habla de lo cotidiano. Pero llegaron ustedes, por medio de Dios, a darnos esperanza, a darnos fe, a darnos, llenar esos vacíos que, vea hermanos, llega uno a cada casa y ve cada necesidad. Y están esperando que cada uno de nosotros, de los que estamos congregándonos,
estamos metidos en una congregación, ya hay hermanos, esas personas están esperando que alguien les llegue como hicieron con uno, a hablarle la palabra de Dios. Esperar, esperanza, ¿qué es esperanza? Esperar en Dios. Es lo único fijo que podemos, porque tarde o temprano tenemos que ir a darle cuentas a Él de lo que nosotros hicimos bueno y malo, ¿verdad? El problema no es morir, podemos morir, pero morir sin, el problema es ganarnos esa corona, como dice en Apocalipsis 3:11. Tenemos que arrebatar esa corona. O sea, mire que nadie tome tu corona. Así es, así es. Entonces, eso hay que ganárselo. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer hace más de 2000 años atrás. La salvación por toda la humanidad. Pero tenemos que ganarnos ahora, como seres humanos, la vida eterna. Acuérdese lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio lo mejor a su Hijo. ¿Verdad? Amén. Entonces, y dice, para que nadie se pierda, más tenga vida eterna. Esa vida eterna tenemos que ganarla. Ya Jesucristo fue allá, a la cruz, a morir por la salvación de la humanidad. Sí. Ahora somos nosotros los que tomamos esa decisión. Tenemos que tomar la decisión de ganarnos la vida eterna. No es fácil. Ya Jesucristo hizo la parte de él. Ya pagó. Pero ahora nos toca, nosotros, ganarnos esa parte. Yo creo que ustedes entiendan, se enfoquen, qué es lo que Dios dice en esos tres. Sí, así es. En ese versículo. Ahora tenemos que ganarnos la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? No es estar ahí y en una casa metido y en una congregación, nada más. Y aquí me quedo porque ya Dios murió por mí. Y resucitó al tercer día. Sí. Es como una gratitud que tenemos que, digamos, Él nos salvó de nuestros pecados, de nuestras maldades, y es como si yo tengo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, yo le sirvo no porque tengo que hacer un montón de cosas para obtener la salvación, porque nunca va a ser suficiente el número de buenas obras, sino que ahora yo hago las cosas y le sirvo a Él por gratitud a Él, ¿verdad? Como agradecimiento. Vamos a leer los últimos mensajes y ya vamos a concluir para ir orando. Dice Lisbeth Solís, la pastora, bendiciones y saludos. Bueno, bendiciones a la pastora Lisbeth. Bueno, quisiera que hiciéramos una oración, quisiera que usted, mi amigo Marvin, pudiera hacer una oración, porque tal vez hay personas que dicen, bueno, yo tal vez no sufrí un accidente, tal vez, pero hay cosas que me tienen detenido a mí, tal vez una deuda, tal vez una situación familiar, tal vez un divorcio, tal vez tengo problemas en mi casa con mis hijos, ¿verdad? Y hay cosas que yo siento como que no he podido como avanzar en mi vida, ¿verdad? Y me tienen detenido y me siento como frustrado. Yo quiero que vos puedas hacer una oración por todas aquellas personas, ¿verdad? Y también tal vez hay personas que están enfermas en este momento, que están en una clínica, en un hospital, en la casa, ¿verdad? O que tienen algún familiar con una situación de enfermedad, que vos puedas hacer una oración por todas y cada una de esas personas, mi hermano. Ok. Antes de empezar con esas, yo el secreto que les puedo dar es que nunca pierdan la fe, la esperanza. Y hay que creérsela. Hay que creérsela. Tenemos que no solamente ser partícipes, sino tener esa convicción de que vamos a ser sanos.
de que los milagros existen y para Él no hay nada imposible. Amén, amén, así es. Los milagros existen, Luis Diego, todos los días, pero usted tiene que poner ese granito de fe, ese 1%. Ya Dios puso el 99%, pero usted tiene que poner ese 1% para que eso se active. Porque Dios es un Dios de milagros. Acuérdese lo que hizo Jesucristo de los 30 años, el ministerio, de los 30 años a los 33 años. Hizo milagros, sanó paralíticos. Hermanos, hay un poder aquí, en este momento. Para todos aquellos que no tienen esperanza, déjeme decirle que sí hay esperanza. Esa esperanza se llama Dios. Y Él está más cerca de lo que usted piensa. Es el ser humano que abandona a Dios. Es el ser humano. Pero Dios siempre está con usted. ¿Pero qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿verdad? Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero usted tiene que abrirle las puertas de su corazón. Usted tiene que ser sincero delante de Él para que ese milagro se active en este momento. Y vamos a orar. Lo digo. Amén, amén. Pero vamos a orar no. Vamos a orar con fe. Amén, así es. Creyéndosela, créasela, que Él hace milagros. Y en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venimos, Jesús, creyendo de que tú vas a hacer el milagro en aquellas personas que están enfermas, que están en un hospital, que están en sus casas. Señor, a donde estén. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Que la mano poderosa, Señor, en este momento, que tu presencia esté en cada uno de ellos. Que esa dolencia se desaparece ya. Ya lo creemos en el nombre de Jesús. Porque para ti no hay nada imposible. Y sabemos que a los que creen, todas las cosas, todas, dice, no algunas, todas nos ayudan a bien. Sí, Señor. Señor, se activa nuestra fe para que llegue a aquellas personas, no solo aquí en Costa Rica, sino en cada país de Centroamérica y más allá de las fronteras. Si están pasando un momento difícil de salud, Señor, en este momento tú pones la mano poderosa, porque en ti confiamos, en ti sabemos que está nuestra esperanza, en ti, Señor, lo tenemos todo. Gracias, papito, por este día, por este momento que tú nos regalas. Y sabemos que la palabra de Dios nunca viene vacía. Siempre trae una función, un milagro para cada una de las familias de Costa Rica, las familias de Centroamérica y del mundo entero. Gracias, papá. Gracias. Porque lo creemos que hecho está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero que usted pueda hacer esta oración conmigo y usted le diga a Él, Cristo Jesús, en esta noche, o en esta tarde, o en este día, a la hora que usted nos esté viendo, yo te abro mi corazón, Jesús,
y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que me he apartado de ti y reconozco que te necesito, Señor. Cámbiame, Señor, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, ponnos un comentario o un mensaje en el Messenger. Yo hice esa oración. Nos gustaría ayudarte, nos gustaría animarte para que sigas adelante en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, un par de anuncios nada más. El próximo sábado vamos a estar en San Pablo de Heredia, aquí en Costa Rica. El segundo sábado de cada mes se celebra en Costa Rica el Día Nacional de la Biblia. Y quiero contarles que todos los pastores de Heredia se unieron, ¿verdad? Nuestra hermana Rebeca Arburola y su esposo Gerardo han estado detrás de esta actividad año con año del Día Nacional de la Biblia, que se va a los parques y se lee públicamente la Biblia, ¿verdad? Pero me contaba Rebeca que lo que se trata es que todos los pastores de los 84 cantones de Costa Rica tienen que organizarse para que hacer esta actividad una vez por año, ¿verdad? Imagínense ustedes si todos los pastores de cada cantón se unen para ganar el cantón, de allá Costa Rica hubiera sido ganada, ¿verdad? Pero muchas veces hay esas divisiones entre los pastores, que yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con el otro, y los pastores de San Pablo de Heredia se unieron. Me contaba Rebeca que si, digamos, se evangeliza y hay una boleta de una persona que aceptó a Cristo, se le da al pastor de ese sector, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué cosa más hermosa. Entonces ahí vamos a estar el próximo sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde en San Pablo de Heredia. Vamos a estar ahí en el parque de San Pablo de Heredia, ¿verdad? Con los pastores de ahí, ¿verdad? Y también el próximo lunes seguimos con nuestro programa Una Hora con Dios en nuestro horario habitual a las 8 de la noche. Vamos a tener un conversatorio. Con nuestro hermano pastor José Luis Granado Sánchez. De San Ramón de Tres Ríos. Y vamos a estar hablando sobre el tema servirle a Dios, una carga o un deleite, ¿verdad? Cuando el servicio a Dios muchas veces se convierte en una carga, debe ser una carga, debe ser un deleite, existe el tal estrés ministerial. Entonces vamos a estar hablando de eso, del servicio a Dios con el hermano José Luis Granado Sánchez el próximo lunes a las 8 de la noche.